La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gildy Poveski, Ana María Chua, Alaide Ventura, Olga Bornand, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet El Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, les damos la bienvenida a la presentación del libro Dibujar el Fin del Mundo, de Luis Fernando Rangel. Nos acompañan en esta ocasión el autor Luis Fernando Rangel Flores y los escritores Alfredo Caro y Ruby Myers. Bienvenidos sean ustedes. Cedo la palabra a Alfredo Caro. Hola, ¿qué tal? Probando, ¿me escuchan bien ahí? Ok, bueno, antes que nada, agradezco la invitación. Para mí es siempre un gusto, un placer acompañar a dos personas que admiro mucho y que aprecio mucho, como Luis y Ruby Myers, que también es una poeta a la que admiro muchísimo. Y bueno, yo preparé un pequeño texto para esta presentación en el que, bueno, me permití salirme un poco del enfoque literario o quizás el enfoque académico más bien, porque creo que es un libro que se tiene que apreciar de otra manera y sobre todo por una cuestión también un tanto personal, porque Luis es un gran amigo que quiero mucho y bueno, pues preparé aquí un texto y voy a comenzar su lectura. Dibujar el fin del mundo, el dolor que se comparte. He tenido el honor de presentar algunos libros, cada uno distinto y especial a su manera, y cada uno espléndido porque también he sido afortunado. Sin embargo, y sin demeritar al resto, Dibujar el fin del mundo es sin dudas el libro más especial que he presentado. Y es por una cuestión tan simple como profunda. Me permitiré enfocar en ello mi presentación porque, como Luis, pienso que la poesía sirve para eso, dialogar con los versos, comprender un poco del pensamiento de sus autores para encontrar algo en nosotros mismos. El pensamiento es palabra y las palabras, en este caso, llegan a mí de manera contundente y dolorosa, con un dolor que considero necesario. Luis es, junto con su hermano Ramón, un amigo que quiero y aprecio como familia, y como pasa en las familias, nos ha tocado acompañarnos en los momentos más difíciles. No hay nada más difícil como seres humanos que enfrentar a la muerte, con toda su complejidad y misterio. Dibujar el fin del mundo es una respuesta, no al misterio, sino a ese dolor inevitable e inconsolable, ese aparente o no fin del mundo con el fin de la vida de un ser querido. Dice Luis, temo la inundación, todavía no construyo la barca, mi padre está hospitalizado, no sé qué tiene, solo sé que está grave. Y me vienen recuerdos vívidos de aquellos momentos que para bien y para mal compartimos. Recuerdo bien ese 2017,
cuando Luis y Ramón corrieron al hospital porque su padre estaba grave, pues nos encontramos allí, cada quien esperando noticias, ellos de su padre y yo de mi hermana. Pasamos algunos días en vela y entre el insomnio, la angustia y el dolor al menos sabíamos que no estábamos solos. Luis retrata con lucidez esa angustia, la angustia de pesar lo que se espera, de pensar en lo que se espera en una sala de espera, y me permito citar completo este fragmento del poema. En las paredes de la sala de espera del hospital, como si fueran las sagradas escrituras, hay unas pantallas que informan el estado de los pacientes internados en urgencias. Los familiares monitorean los avances desde las sillas. Mis hermanos y yo nos vemos. No alcanzamos a entender qué pasa. Nos sentimos aturdidos. Los nombres están escritos como una lista impuesta por el azar. Solo dice el nombre y luego la sentencia, estable o delicado. La honestidad con que se habla en este libro logra lo que pocos poemas, que leamos palabras que a pesar de todo tienen una intención poética, llegan a nosotros como un testimonio, como esa verdad que el autor, busca revelarse a sí mismo. Te acompaño en tu dolor, es una frase que suele decirse en los funerales, y aunque sean palabras honestas, pocas veces es posible sentir tanto un dolor tan inmenso para estar convencidos de que ese acompañamiento puede ser puro. En este testimonio hecho poema, Luis ha provocado en mi lectura ese sentimiento de extrañeza por la fragilidad del ser humano, esa pesadumbre inexplicable, y puedo decir que realmente nos hemos acompañado en nuestro dolor. Dibujar el fin del mundo habla también de lo que nos queda. La vida sigue para nosotros y con ello viene un duelo, un enfrentamiento con lo más terriblemente desconocido. De ese enfrentamiento nacen estas palabras que Luis ofrece para sí mismo y para los demás. Admiro la honestidad y claridad de sus palabras, palabras que dibujan ese fin del mundo como lo conocemos, ese refugiarse en la memoria y en los vestigios que quedarán para siempre en nuestro nuevo mundo, esa vida sempiterna que es posible, por lo menos en el recuerdo. Presentar un libro es también recomendarlo, por supuesto. Por ello, no puedo omitir que este es un libro que va más allá de una función estética, más allá de leerlo por un gusto hacia la poesía, es un libro que expone nuestra propia sensibilidad y nos hace ver que en este mundo también el dolor se comparte, que puede doler un poco menos. Agradezco a Luis confiarme estas palabras, pero sobre todo agradezco su amistad, su compañía en los buenos y malos momentos y todos esos recuerdos que hemos creado juntos. Por último, solo le diré esto a Luis. Felicidades, carnal. Espero que haya mucho más de tu poesía, que la palabra siga siendo un vínculo entre nosotros y que estos versos tan poderosos lleguen a muchas personas, porque esa poesía hace falta en el mundo que nos queda. Gracias. Bueno, ahora voy a permitirme leer yo también algo pequeñito que escribí para presentar este libro. Primero que nada, agradecerle a Luis doblemente, porque es un amigo muy querido y segundo lugar, porque es un placer presentar un libro de este tipo de libros maravillosos que se quedan en la cabecera por mucho tiempo. Ha sido un libro que desde que lo tengo en mis manos lo he leído primero por curiosidad la primera vez, luego por placer como 5 veces y luego otro par de veces para escribir algo para la presentación. Entonces es un placer. Y un placer también ver a Freddy. Hacía mucho que no te veía, me encanta verte. Qué bueno que estás bien. Saludos. Bueno, voy a pasar a leer. Es una reseña pequeñita, nada más para darnos una idea, para que luego el autor nos platique, nos explique, nos lea y nos deleite. Esto es, una tumba no basta para entender la muerte. Con este poderoso verso, Luis Fernando Rangel Flores me estremeció de pies a cabeza y de golpe me vi inmersa en una terrible travesía, un camino que se va improvisando para poder atravesar el dolor por la pérdida de un padre. Con la sorprendida mirada de alguien que al no entender la enormidad de la muerte decide dibujar el fin del mundo con palabras, el fin de su mundo
que acaba siendo el mundo de todos nosotros, porque, y cito, todos tendremos nuestro lunes negro. Con un lenguaje pulido y preciso, dirige nuestra mirada a las alturas, hasta ese enorme Dios que construyó el mundo y que es al mismo tiempo una minúscula partícula que está en todas partes, pero cuando más lo necesitamos, se muere. Después, guiados por Luis, bajamos la vista al suelo para observar el trasiego de las afanosas hormigas moviendo el mundo, dibujando las palabras de Dios, esquivando los obstáculos y seguir impasibles, aunque el mundo como lo conocemos se nos haya reducido a escombros. Al preguntarnos cuánta tristeza puede caber en una casa, Luis nos responde, la misma que cabe en todo el mundo. Y al decirnos esto, sentimos en los huesos la impotencia y el desamparo de seguir con vida. La ausencia se instala de hoy en adelante en el sillón de la sala, ocupa su lugar en la mesa, las camisas cuelgan huérfanas de provistas de abrazos, los zapatos adquieren una pátina de tristeza, en apariencia no falta nada, todo sigue ahí, pero ahora todo es diferente, porque el mundo de golpe se ha convertido en un lugar inhóspito, desconocido, más solo. Ahora hay que aprender a cargar las piedras. Se necesita un pincel muy fino para dibujar el fin del mundo. Un pincel que deje caer la palabra precisa en el lugar exacto, con el color justo para hacer el trazo perfecto de las emociones que nos provoca una pérdida. Luis Fernando en este libro lo logra con creces. Toda mi admiración y felicidades, es un libro excelentemente bien logrado. Me hace sentir muy feliz presentarlo. Muchas felicidades, Luisito. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a Freddy, eh, a Ruby. Son personas que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, grandes poetas, que, bueno, pues siempre es un placer compartir la poesía y compartir estos espacios para hablar de poesía, ¿no? Que es algo muy necesario en estos tiempos. Bueno, Dibujar el fin del mundo es un libro al que le tengo muchísimo cariño. Es un libro que nació de un momento muy difícil. Nace a partir de la muerte de mi padre, pues en 2017, como comentaba Freddy. Este libro nació más o menos a mediados de año. Mi padre fallece a principios de año, un par de días antes de su cumpleaños. Y a partir de todo eso, me refugié en la escritura, ¿no? Mucha gente dice que no cree en la literatura como una forma de terapia, o que la literatura en esta época no logra la catarsis, pero creo que la literatura siempre ha servido para hacer ese vehículo, ¿no? Esa forma de comunicar las emociones. Y pues a veces nos da miedo abordar ciertos temas, ¿no? Tenemos miedo de buscar en esos lugares comunes, esos sentimientos que a fin de cuentas son los que nos unen a todos, que son el amor, el dolor ante la muerte o ante otras cuestiones, y la vida, esos temas que se ven como los temas pues trascendentales, ¿no? Y a veces nos da miedo hablar de esos temas porque se nos ha enseñado que son temas que no se deben tocar porque son temas sagrados, pero pues es lo que compartimos todos. Y como dice Amado Nervo, algo que me gusta mucho, cuando hablemos de dolor hay que hacerlo con dolor, ¿no? Y bueno, pues en este libro, al principio yo renegaba un poco porque algunos textos me resultaban nacidos de una desesperación, pero creo que también eso fue lo que les dio su carácter y su sentido de expresar lo que yo realmente quería, ¿no? Que era, pues, mi forma de sobrellevar el duelo ante la partida de mi padre. También este libro, bueno, pues tuvo una travesía algo curiosa y también por eso se me hace un libro, pues, muy especial. Este libro obtuvo el Premio Estatal de Poesía Joven Rogelio Treviño en 2017, más o menos a mediados de
de año vi la convocatoria y realmente yo no tenía un texto preparado, ¿no? Para mandar. De pronto miré los apuntes que llevaba de lo de mi padre y me di cuenta que ahí estaba un libro, que ahí estaban unos poemas que a mí me gustaban y que para mí significaban mucho. Pues lo mandé y así fue como se dio. Luego, pues ya se publicó esta edición por parte de Editores Watch, con un prólogo del maestro Ramón Jerónimo Olvera. Y bueno, pues también se publicó otra edición con un prólogo de Edgar Treviso, ambos prólogos que me gustaron muchísimo y que me hicieron pensar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en un verso de Czesława Miłosz, que es "No habrá más fin del mundo que este", y creo que sí, cuando nos enfrentamos ante la partida de alguien, eh, podemos decir que en ese momento se está acabando el mundo, porque se está con esa persona que se va, se está yendo algo muy importante de todos nosotros. Y bueno, para ya no extenderme tanto hablando, voy a leer algunos poemas del libro. Este poema es el que comienza el libro. Me pregunto todo lo que puede pasar un lunes, sin enumerar los fracasos de los oficinistas y los berrinches de un niño ante la escuela. Digo, una dieta que inició un lunes es un fracaso anticipado. Mi mejor amigo dejó su casa un martes, mi vecino se suicidó un miércoles, un jueves conocí a una chica hermosa en la parada del autobús y un viernes el azar dejó en las manos del diablo la vida de toda una ciudad. Los lunes no pasa nada. Una tarde de oficina es una partida de póker. Un día de escuela es un niño rindiéndose ante el sol. Los lunes siempre son así. Algunos estudiantes, algunos obreros conversan y su cara es la de un lunes, sus pláticas las de un lunes. Los lunes nunca pasa nada y si algo pasa debe ser importante. Pienso en el lunes negro y la caída de la bolsa como un atardecer tristísimo. Todos tendremos nuestro lunes negro. No sé de economía, pero creo saber de tragedias. Mi padre las conoció el mismo día que a los hormigueros, para 5 días después tener su atardecer tristísimo. Las hormigas comenzaron la mudanza un lunes. Una tumba no basta para entender la muerte, como si fuera tan sencillo decir, estás muerto, y ver en todas las piedras una lápida y en todas las lápidas una foto de mi padre. No puedo sonreír cuando una montaña se desmorona, destruyendo los cimientos del mundo, ni puedo encontrar la calma en una piedra. Habrá que apilar todas las rocas para conocer el mundo. Un árbol no es una piedra, una nube no es una piedra, un cadáver no es una piedra. Un árbol es un cohete de madera jugando a conquistar la cima del cielo. Una nube es la sonrisa del padre de mi padre. Y un cadáver es un cúmulo de hormigas cargando la piel muerta de mis antepasados. Una tumba no basta para entender la muerte, pero sé que la creación comenzó con una piedra y terminó con una piedra. Un terremoto hace temblar los cimientos de mi casa, me hace caer al piso y ver el cielo desmoronarse poco a poco. Las nubes, hinchadas, me dicen que quizá pueda llover, huele a tormenta. Los lunes solo pasa la luz y las pequeñas cosas. Los sábados son para las tormentas y los terremotos, para cuando Dios termine de hacer el mundo. Temo la inundación, todavía no construyó la barca. Mi padre está hospitalizado, no sé qué tiene, solo sé que está grave. Nos resulta imposible estar en casa. Todo, absolutamente todo, nos trae su recuerdo. Abrimos la puerta con la ilusión de encontrarlo sentado en el sofá de la sala.
Queremos verlo en la mesa bebiendo café. Entramos a su habitación queriendo verlo dormido. Entonces, cabe preguntarse, ¿cuánta tristeza cabe en 10 habitaciones? La misma que cabe en un corazón roto, quizá, la misma que cabe en todo el mundo, la misma que cargan las hormigas, la que frena el vuelo de las aves. Una tumba también es un hogar. La casa está vacía y aún así pesa. Ahora jugamos a ser Atlas. Inflar los pulmones para decir todo está bien, como si en realidad estuviera bien. Inflarlos despacio para pretender que escapo de los huracanes y las tormentas. Sin embargo, he aprendido a hiperventilar para arrancarme la piel muerta de los recuerdos tristes. Papá me enseñó a respirar mientras jugaba a reventar globos, una explosión para enseñarme cómo es la vida. Lo cierto es que mi padre respiró demasiado desierto y se fue volando como un globo. Quiero arrancarme la piel como se arranca la tierra del sepulcro, enterrarme las uñas en la carne hasta dejar descubierta mi calavera y poder conversar con la muerte. Preguntarle por qué te llevó cuando más te necesitaba y reclamarle su ingratitud. Quiero hablarle frente a frente, saber cuántos huesos tengo que arrancar de mi costilla para hacer una escalera que me lleve al cielo y poder besarte los ojos. Quisiera arrancarme la piel como si fuera un manto para cubrirte con él y volverte a la vida. Bueno, y ya dos poemitas más para finalizar. Un sábado, papá no nos reúne en la mesa y se sienta a cenar solo. Mamá le prepara un filete de pescado y media taza de café. Papá protesta, pero de todas maneras come, aunque no se lo termine. Los restos de su última cena quedan sobre la mesa para recordarnos su partida. Papá, tendido en una cama de hospital por segunda vez, ya no volverá a probar bocado. Cenó pescado como el pescador que era. Ahora se ha subido a la barca para buscar a mi abuelo en el mar. Y por último, la casa es diferente. Ya no parece nuestro hogar, sino nuestro refugio. Por la ventana vemos el mundo y no lo entendemos. Tampoco entendemos el tacto de las paredes de la casa a punto de derrumbarse. El mundo, pedazo por pedazo, se vuelve un escombro. Digo, mientras lloro, estas son las ruinas del paraíso. Bueno, pues son algunos de los poemas de Dibujar el fin del mundo, un libro que se publicó el año pasado por Editores Watch, y pues un libro que me resulta muy difícil y a la vez pues un gran placer por todo lo que significa. Muchas gracias a la Feria del Libro por el espacio para presentar este poemario, y pues muchas gracias de nuevo a Alfredo y a Rumi por sus palabras. No, ¿de qué? Felicidades, Luis. Bueno, ¿algo más que quieran comentar ustedes acerca del libro, de su experiencia como lectores? Bueno, a mí me resultó apasionante. Es de ese tipo de libros que los abre uno en la primera página, gusta el primer poema y no lo puede soltar hasta que no lo termina. No hay un punto en el donde se pueda decir, digo mañana. Hay que darle hasta que se termine el libro. Es maravilloso, yo estoy encantada, es un libro precioso. Sí, creo que es un libro, yo diría que se nota la naturalidad con que se escribió. Es un poema que claramente es un poema largo, es decir, así es.
lo debes leer como una sola cosa. A pesar de que sean fragmentos, la manera en que tú lo pusiste ahí, incluso la manera de acomodar estos fragmentos que tú pusiste, unos en verso y otros en prosa, hacen que lo leas como, mm, de cierta forma, como una narración de lo que tú estabas pasando en esos momentos. Y, y creo que es muy natural, es muy orgánico tu poema. Y bueno, aprovechando, normalmente aquí se dialogaría con el público, supongo, pero ya que estamos aquí nosotros tres solos, quisiera preguntarte sobre eso, vaya, siempre se pregunta cómo fue tu proceso creativo, pero en este caso sabemos a partir de qué situación tú escribes, y más bien quisiera preguntarte cómo logras empatar ese sentimiento, ese dolor que tú sientes, con al mismo tiempo saber que estás escribiendo un poema. Es decir, a pesar de todo lo que estés sintiendo en ese momento, tú tienes una intención poética, tienes una intención también estética y estás consciente de que estás escribiendo un poema. ¿Cómo haces para que pueda quedar como un poema? Vaya. Es decir, creo que se sentiría hasta extraño corregir esos poemas o tallerear Bueno, esos poemas. creo que siempre me ha parecido cuando una persona dice que escribe para ella, está mintiendo. Desde el momento en que uno está escribiendo es porque quiere que alguien más lo lea, ¿no? Si no, no escribiríamos. Es como este sentido de la oración, ¿no? Cuando se termina eso, es oral, ¿no? Porque lo que se busca es como entablar esta conexión con una deidad o con nosotros mismos, ¿no? En un proceso de introspección. ¿Por qué? Porque es a través de la oralidad. Pero ya algún texto como tal, escrito, ya tiene otra intención, ¿no? Que es llegar a un tercero, a un lector. Y bueno, pues también se viene de una tradición, ¿no? Están las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es un gran poema acerca de lo que significa esto, ¿no? La muerte y en particular la muerte del padre, y poemas como Algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? Jaime Sabines, que para mí son dos libros fundamentales y que en ese momento a mí me sirvieron como muchísimo para poder entender muchas cosas, ¿no? Yo había leído estos libros antes de que pasara esto, pero al momento en el que pasó como que los percibí de otra manera, ¿no? Fue como otra forma de entender lo que antes había leído, y si bien les había dado como un significado, ¿no? Ahí adquieren otro significado. Entonces, no sé, como que todas estas cosas me fueron arrastrando a querer escribir, y ya al momento de escribir, realmente yo no me percaté de la estructura del libro hasta después, aunque suene raro, ¿no? Porque el libro, pues, como decías, es un poema en verso y otro en prosa, ¿no? Pero porque de una manera u otra, eh, lo primero que escribí fue una prosa que era como una especie de diario, ¿no? Que era la forma en la que yo quería decir lo que, lo que sentía, y, y tenerlo ahí como un recordatorio, ¿no? O sea, como escribirlo y volverlo a leer. Y también algo que me sirvió mucho para poder darle forma a las cosas es que sentí que era una forma de dialogar con mi padre, ¿no? Como al momento de escribir el poema, decírselo a él, ¿no? Es muy curioso porque yo siempre le hablé a mi padre de usted, pero en el poema creo que existe como este permiso de poder hablarle de tú para enfrentar las cosas y demostrar lo que se siente, ¿no? Así que también creo que fue como mi principal forma de entender el proceso creativo, ¿no? Como esta forma de escribirlo para releerlo, para poder como aceptar una realidad que a veces es muy difícil de enfrentarse,
pues enfrentarse a la muerte de un ser querido realmente pues no es fácil, nos cuesta muchísimo esas ausencias. Entonces, a partir de eso y de que escribir para mí también era una forma de que él lo pudiera leer, como si él lo pudiera leer, ¿no? Como si fuera una carta para él. Y bueno, ya esta especie de diario, después algunas prosas de algunos poemas en verso son muy similares, ¿no? Porque también, primero, a veces escribía, a veces hasta en el teléfono, en un blog de notas, como estas prosas, y ya después me sentaba a escribir el poema a partir de esa prosa, ¿no? Porque era como una forma también de mm, afinar el sentimiento como en esa búsqueda estética también estaba una búsqueda de la forma de lo que se quería decir. Entonces, por eso a veces podría parecer un poco repetitivo una prosa de un poema, pero creo que también era como esa forma, en la prosa un poco más narrativa y en el poema un poco más este sentimiento de una forma en la que yo sentía que estaba un poquito más pulido y podía entenderlo mejor. Porque también eso, ¿no? Yo trabajar el texto era también como entender ese sentimiento, era como pues decía, enfrentarme a esta realidad, cada vez que la releía, como aceptarla más e irla retocando, ¿no? Creo que algo así fue el proceso creativo detrás de este libro. A mí me gustaría pedirle que nos leyera un texto, que es el de 22. ¿Cuál, perdón? El de la página 22. La lengua tiembla. Ah, claro que sí. La lengua tiembla como todo mi cuerpo. Piensen que cuando digo tu nombre y tu apellido, arrastro la R de principio a fin. La arrastro desde el nombre de mi abuelo y su muerte hasta tu nombre y tu enfermedad. La R se alarga como una condena y una bendición. Digo mi apellido y la sangre que riega los campos se detiene para correr por mi cuerpo. Arrastro los dolores de tu origen, padre, del origen de tu padre. Arrastro los dolores del relámpago que ha roto todos los cristales. Y ahora tan solo sé que la sangre que recorre mis venas es la misma que da color al cielo cada tarde, solo para recordarme el día en que te fuiste, un atardecer rojo, rojísimo. Entonces la lengua tiembla, rasgando los hilos del aire, y pienso en tu nombre, tu tumba y tu apellido. Ay, precioso, gracias. Bueno, y también algo que me resulta muy extraño y que a veces no reparamos en los textos, a veces saltan después, es que realmente yo me he enfrentado a pocas muertes fuertes, pero como que siempre había algo, o sea, la primera muerte fuerte que enfrenté fue la muerte de mi abuelo paterno, Dolores Rangel, y pues la segunda muerte fue la de mi padre. También un hermano al que yo no conocí falleció 4 años antes de que yo naciera. Entonces como que también existía esta constante, ¿no? De mi abuelo, mi padre y mi hermano eh, que ya habían muerto, ¿no? Y, y este poema nació como un poco de eso, ¿no? De como el apellido Rangel para mí ya tenía esa connotación de la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano y la muerte de mi abuelo. Y es curioso porque pues yo de niño no podía pronunciar la R, Perdón. entonces era como una forma de decirle a mi papá que ya podía pronunciar la R cuando de niño no lo podía hacer. De hecho, me lo imaginé niño intentando pronunciar la R cuando estaba leyendo el texto. Sí, un poco de ahí viene, y son cosas las que a veces pues no reparamos, sino hasta cuando ya el texto está terminado y pues realmente nos vemos en él. Y creo que es lo bonito de la poesía, ¿no? Que dejamos mucho de nosotros, pero también el lector, pues el lector termina el poema, ¿no? Cuando el lector tiene el texto frente a él, también el lector encuentra muchas cosas de él, ¿no? Y creo que en la poesía se permite más como este diálogo y algo que se me parece pues muy, muy bonito de la poesía compartir
eso. Sí, sí, claro. Parece que las chicas nos dejaron solos, pues bueno, le seguimos. Ya llegó Jazz. Bueno, creo que ya sería todo. Muchas gracias. Al contrario, un placer, Luis. Gracias, Luis. Pues a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, agradecemos la presencia de Luis Fernando Rangel, Ruby Myers y Alfredo Caro. También agradecemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua por su valiosa colaboración y a ustedes, espectadoras y espectadores, por habernos acompañado. No olviden compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Hasta pronto.